precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 1 de octubre del 2020. El tema que vamos a estar tocando hoy es la economía y su recuperación en Nicaragua. La economía en Nicaragua ha tenido una caída a raíz de la crisis sociopolítica y de derechos humanos. La ciudadanía se pregunta cómo podría ser el proceso de recuperación. Actualmente se están analizando algunos planes o se están proponiendo o escribiendo políticas públicas para enfrentar esta crisis y lograr su recuperación a corto, mediano o largo plazo, tomando en cuenta el alto nivel de desempleo en el que se encuentra el país y la comunidad de exiliados que está teniendo Nicaragua en estos momentos. Es por esta razón que hemos invitado a 2 expertos en la temática. Tenemos a Eduardo Solórzano, él es economista con estudio de maestría y posgrado con especialidad en políticas públicas en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene estudios de posgrado en políticas públicas y deuda externa en el Centro de Administración Pública de París, posgrado en gestión económica y social en el Instituto de Desarrollo Económico y Social INDES del BID Washington. Y también él es catedrático de diferentes universidades, entre ellas la UNAM, la UCA y Flaxo Guatemala. Es consultor y asesor en organismos internacionales de la FAO, ONUDI, PNUD y otras agencias internacionales. Y actualmente es coordinador de OPIN. También tenemos a Rodrigo Quintana. Él es economista de formación con enfoque en administración pública por la Universidad de Harvard. Es exconsultor del Banco Mundial, de las Naciones Unidas y BID en Washington, Mozambique y Brasil, donde ha trabajado en reformas de protección social, seguridad social y mercados laborales. Muchas gracias a ambos por estar nuevamente acá en Contexto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y análisis que vamos a hacer, Rodrigo. Y muchas gracias a Rodrigo también por ser un buen partner, un buen colega. Igualmente. Como les dijimos en la introducción, hay algunos cuestionamientos, preguntas, dudas que va teniendo la ciudadanía, que vamos teniendo los nicaragüenses sobre la situación actual del país, pero sobre todo la situación a futuro, ¿verdad?, del país. Y nuestra primera consulta va relacionada con el desempleo de Nicaragua. ¿Cuánto ha disminuido el empleo en el país desde el 2018 hasta hoy? ¿Y en qué sectores económicos se observa este mayor decrecimiento? Adelante, Eduardo. Voy a dar algunas breves cifras, pero lo quiero hacer un conversatorio para todo público, no solo para economistas. De tal manera de que ese es
la variable y la preocupación más seria que tenemos después del COVID. O sea, después del tema de COVID-19, de salud, que es vida o muerte, es el tema del empleo. En Nicaragua, desde antes de 2018, venía enfrentando una concentración del desarrollo y el crecimiento económico en grupos pequeños, y por eso veíamos siempre grandes filas de nicaragüenses en el consulado de Costa Rica o en España o a veces a Panamá y a los Estados Unidos. Eso mostraba de que ese crecimiento no estaba realmente generando el impacto debido socialmente, ni tampoco en el tema de retener personas, y más bien que expulsaba personas. Diversos organismos, entre ellos FUNIDE, pues ha hablado de que cada año se incrementa más del 2018 para acá y que ya estamos más o menos por unos 336.000 personas que no han podido recuperar su empleo y que lo han perdido durante este trayecto de las 3 crisis hablaba yo, otros hablan de 5 crisis. La verdad es que nosotros en Nicaragua somos el resultado en el término del empleo de la crisis política, de la crisis social y obviamente la crisis económica. Y otra cosa impactante es la cantidad de personas que han pasado del sector formal al sector informal. Eso te lleva a afectar a la familia, porque cuando ya pasas del sector formal, donde gozas de prestaciones sociales, de garantías de aguinaldo, vacaciones y una estabilidad para la familia y la economía familiar, cuando estás en el sector informal se agrava esto porque no hay ese tipo de consideraciones sociales. Y aquí tenemos que sacar en promedio 5 personas miembros de la familia. Y cuando estamos hablando de 300.000 o más personas que no han podido recuperar su empleo, estamos hablando de 1,5 millones de personas afectadas, más o menos, en rango así muy general. Y por otro lado, pues eso viene siendo también porque tenemos una economía que en vez de crecer se encoge. Los economistas hablamos del PIB, ¿verdad?, de una tasa de crecimiento negativa. Yo lo puedo decir en otras palabras sencillas: la economía o el pastel a distribuir es cada vez más pequeño. Entonces, eso produce de que pasemos a tasas de pobreza mayores de un 30 y pico %, y eso lleva también a la angustia, a la desesperación, que con el COVID-19 produce una serie de daños sociales, no solo económicos. Por eso es que la pobreza, pues, es producto de todo este deterioro al no haber crecimiento y al haber un mal manejo del COVID-19 por parte de las autoridades del sector salud, lo que al final nos va a llevar a una inseguridad alimentaria, donde realmente el FAO, cuando yo estuve trabajando en FAO, el principal problema de la seguridad alimentaria es el corredor seco. Ahora ya estamos viendo que en la pobreza y el hambre también es urbana y se va dando cada vez más grave en Nicaragua y en América Latina. Somos el segundo país, lamentablemente, clasificado como más pobre. Eso es lo que yo te podría decir un poco, para también que Rodrigo pueda dar su visión y su perspectiva sobre el tema del empleo. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, para responder esta pregunta existen diferentes formas de hacerlo. Una de ellas puede ser la tasa de desempleo abierto, que es la que le pregunta a la gente si a una persona si estuvo desempleada durante los últimos 7 días. Existen diferentes estimaciones de lo que esto representa. En el caso del gobierno, ellos tienen una encuesta continua de hogares que en el último cuatrimestre del 2017, justo antes de la crisis, más o menos lo estimaban alrededor de 3.3, y en el último indicador que existe, el primer cuatrimestre del 2020, ellos lo ponen alrededor de 4.8. Esa es la tasa de desempleo del gobierno, ¿no? FUNIDE, por su lado, ellos proyectan de que esa tasa hoy por hoy ronda en alrededor de 7.3 y 9%, y la revista The Economist lo proyecta casi llegando al 10%, que es más o menos lo que hace un poco más de sentido, viendo las tasas de desempleo de otros países en la actualidad con la crisis. Eso es una forma de verlo. La segunda forma de verlo es a través de la afiliación al INSS.
A finales del 2017 la afiliación del INSS andaba en alrededor de 900.000 personas. Esas son las personas formalmente empleadas que contribuyen, ¿no?, al Seguro Social. Y en el último dato que se tiene del 2019, la tasa el número de afiliados rondaba 750.000. Yo me imagino que hoy hay de andar por 700.000, o sea, una caída más o menos de 200.000 puestos de empleo de personas que contribuyen, ¿no? Hay personas empleadas formalmente que no necesariamente contribuyen. Esa es otra forma de verlo. Y una tercera forma de verlo, el BID sacó recientemente una herramienta que te permite ver la tasa de variación de los anuncios de empleo en Internet. Y ellos lo comparan septiembre con la tasa promedio de enero y febrero del 2020, que fue justo antes de que llegara la pandemia en Nicaragua, y ellos muestran una caída de alrededor de 50% de puestos de empleo. Entonces, hay muchas métricas de cómo hacerlo, pero todas ellas al mismo tiempo muestran caídas severas, ¿no? Salvo la del gobierno, que lo muestra un poco más leve. En términos de los sectores, eso se puede ver en el mejor indicador del pulso económico que existe, que es el índice mensual de actividad económica, el EMAE. Y en la última información que publicó el Banco Central, que fue en abril del 2020, se ve bastante claro. Y esto es lo que muestran bastante las noticias, que los que más han sido afectados han sido el sector hotelero junto con restaurantes, seguido por la industria manufacturera, todo lo que son las maquilas. Esto es un primer grupo que se ha visto afectado. Un segundo bloque de sectores ha sido los sectores que le dan mucho servicio a estas industrias, como el sector de transporte, comunicaciones, energía y agua. Y un tercer bloque que se ha visto afectado ha sido el sector comercio, ¿no? A un menor grado, y es donde se está previendo un poco más de recuperación, dado que en Nicaragua el gobierno ha sido de los pocos que realmente no tomó la medida de confinar a la gente. Me gustaría agregar un poco a ese análisis muy bueno que ha hecho Rodrigo por sectores. Es impactante esta crisis, cómo viene afectando a la maquila, a la zona franca, donde con un enfoque de género podríamos ver que realmente ahí tenemos una enorme cantidad de empresas que han cerrado en sectores donde las mujeres, que son jefas de familia inclusive, tienen una alta participación y les va a afectar seriamente en esto. Se amplía la brecha de género también, ¿verdad? Entonces nosotros vemos de que la zona franca, que era una de las zonas que generaban empleos, aunque no son empleos de alta productividad o de buen ingreso, pero eran empleos que solucionaban a una gran cantidad, sobre todo del sector femenino. Entonces, ahí vemos también otro problema serio social, ¿verdad? Muchas de esas mujeres andaban en más de 15.000, la última cifra que vi, estaban realmente entrando a una situación difícil, porque pasaban del empleo formal a un empleo ahora desde la casa. La maquila no se puede resolver como se resuelve en otros tipos de sectores, como el teletrabajo, que son acciones alternativas para poder seguir trabajando a partir del COVID. Entonces a ella les afecta más el tener que protegerse del virus y permanecer más en un trabajo no remunerado, que es el trabajo del hogar. Y por eso hemos visto un crecimiento enorme, Rodrigo, de emprendedores, diríamos, de pequeños negocios, de vendedores. Vemos una multiplicación enorme de ese sector informal que vive del día al día, y que cuando esto del COVID afecta, ellos no pueden cerrar, porque ellos no pueden guardar, como dice un teletrabajo, una oficina, por ejemplo, los bancos y otras oficinas, pues el personal lo han enviado a la casa y desde la casa están atendiendo a los clientes. Entonces, hay diferentes afectaciones. En el caso de la zona franca ha sido muy grave y realmente ha sido muy impactante porque no tienen esa oportunidad de trabajar. Ahora, eso lleva también a un fenómeno social, porque, bueno, nosotros vemos un incremento de la violencia doméstica, en la violencia
de las mujeres y las niñas, y también porque el estrés y la tensión, mira, se comienza la gente a estar sin trabajo, sin ingresos, viendo qué hacer, encerrados, y comienza todo un confinamiento que junto a la pérdida de empleo produce un estrés enorme en la familia y se han multiplicado por eso el tema de la violencia de género, la violencia niña. Creo yo que todo eso es resultado de las afectaciones de la crisis económica, política y social que junto con la pandemia del coronavirus incrementó toda esta lamentable situación. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Eduardo, por esos datos y por esa información. Dentro de todos los sectores que nombraron, logramos ver que no se nombra el sector rural o agrícola. O sea, ¿cuáles son las razones para que el impacto de la crisis en el sector rural o agrícola haya sido menor entonces? Sí, hay un par de razones que influyen en este fenómeno. El primero es que el sector agrícola es el que depende menos del consumo interno, ¿no? No necesariamente todo lo que producen lo venden en el mercado local, eso por un lado. En segunda instancia, porque los precios internacionales de una buena parte de los productos, de los principales productos de exportación se han mantenido altos. Es el caso del oro y el caso también del café arábica, si bien no me equivoco. Y también porque las exportaciones han crecido a raíz de, respondiendo a ese incentivo del precio, han crecido en términos de valor y en términos de cantidad. También eso aplica no solo al café y al oro, también aplica al sector ganadero, por ejemplo, que es donde vos podés apreciar que las exportaciones, es donde las exportaciones más han crecido. Y en una última instancia, porque un sector que no necesariamente tuvo que tomar medidas de distanciamiento, porque es un sector menos aglomerado, más abierto, ¿no? Que trabaja en el campo. También es un sector que tiene menos conocimiento de las medidas que se tienen que tomar para no contagiarse. Entonces no se vio tan afectado como sí se vieron los sectores más comerciales, por ejemplo, o como el sector que mencioné de restaurantes y hoteles, que es un sector bien focalizado que depende bastante de turismo, por ejemplo, y que se vio afectado a raíz de que se cerraron todas las fronteras en el mundo, y que difícilmente se va a recuperar si el gobierno no toma medidas al respecto. Don Eduardo, Sí, ahora. es bien interesante, ya abrí el micrófono, es bien interesante ese análisis y esa perspectiva del aislamiento social. Fijémonos bien que en estos momentos, en primer lugar, el coronavirus se lleva a mejor control, y eso dentro de las dificultades que hay con el manejo de las cifras del sector público del MINSA, que por eso hay un observatorio que va y una comisión de médicos que va dando pautas diferentes y va diciendo cómo anda la situación. Ahora se ha trasladado más al sector rural, donde no hay tanto control estadístico. Entonces, aparentemente, hay menos concentración también de población. Ahí, de hecho, el aislamiento es natural, es parte de la vida del área rural, ¿verdad? Pero hay una crisis que sí les ha afectado más a ellos. Y comparto lo que decía Rodrigo, de que los buenos precios de los productos, inclusive, nosotros vimos lo que vivimos en la zona urbana, una libra de frijol a 32 córdobas, pues, que eso es un boom para los productores de frijol, pues, que lo tenían en 12 a 15 córdobas en los supermercados, porque a ellos se los pagan mejor. Y ahí es donde vemos realmente la falta de una política pública, que es la de Navas, ¿verdad? En ese caso, de manejar los abastecimientos para balancear esos picos de precios. Pero la crisis que más ha afectado al sector rural es la violencia. Es realmente impresionante la cantidad de crímenes que hay en ese sector, y que obviamente impacta en la economía de ellos también, en la economía familiar, e impacta mucho en el ambiente, ¿verdad? Pero han tenido una ventaja por estar, como decía Rodrigo, en sectores que no son concentrados y más aislados, y los precios.
Creo yo que sí hay que atenderlo. Creo que los médicos han dicho que la segunda ola en estos momentos puede afectarles mucho a ellos en el área rural porque se ha trasladado más allá y hay menos posibilidades de que ellos tengan esas precauciones. Vamos a ver los cortes ahora, ¿verdad? Vienen momentos de concentraciones serios, como son los cortes de café, como son en la recolección de diferentes tipos de producción agrícola, donde sí hay concentración y ahí pues esta crisis les puede ayudar. Pero lo salvó esa característica de producción aislada que tiene. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Rodrigo. Y trasladándonos un poco a la parte internacional, ¿cuáles son los pronósticos con respecto a los préstamos de bancos internacionales a Nicaragua? Sobre todo viendo un poco noticias que van saliendo en estos días. Tuvimos una noticia del BESIE el 29 de septiembre donde se aprobó un préstamo al Estado de Nicaragua. Me gustaría escucharlos un poco. Sí, mira, los pronósticos, por lo menos de la banca multilateral, se mantienen bastante limitados, más allá del BESIE, que ha sido el único banco multilateral que ha emitido deuda con Nicaragua. Su continuidad va a depender mucho de cómo realmente ellos midan el riesgo de deuda en Nicaragua. El gobierno, si bien es cierto, ha sido muy disciplinado en pagar la deuda que ha venido emitiendo. No ha hecho ninguna renegociación hasta el momento. Sin embargo, hay dos temas que pueden tener algunos efectos en este sentido. El primero es que se viene una posible renegociación de deuda en algunos países con la banca multilateral debido a la pandemia, en donde Nicaragua no se quede fuera por no cumplir con algunos requisitos, por no haber tomado medidas y por temas políticos también. Y en segunda instancia, las agencias de ratings crediticias como Fitch, Standard & Poor's, Moody's, ellos habían conseguido estabilizar a finales del año pasado, después de la crisis de abril, sus ratings, y sobre todo al principio de este año. Pero Fitch, por ejemplo, volvió a revisar su pronóstico de forma negativa en el caso de Nicaragua debido a la caída de la recaudación de impuestos. Obviamente, recaudar menos, poder pagar más, y si tenés un gasto como el gasto de la seguridad social bastante alto, eso enciende algunas alertas, ¿no? Entonces, realmente va a depender el BESI que tanto confíe en que el gobierno mantenga esa capacidad de servir su deuda para seguir emitiendo préstamos. Hasta la fecha creo que van a seguir en esa línea, no parece que van a parar de emitir deuda, son de los pocos, sino el único que lo continuará haciendo. Y no veo que eso realmente vaya a dejar de ser así. Las demás multilaterales han sido muy claras en que si el gobierno no toma medidas, tanto en materia de salud como en materia política, difícilmente van a volver a emitir préstamos al gobierno, mucho menos ahora con el BID que eligió a un nuevo presidente norteamericano de Estados Unidos en su presidencia. Muy interesante este tema de los préstamos, porque hay ciudadanos que se molestan cuando ven que hay préstamos que se están desembolsando. Yo quiero aclarar dos cosas. Hay diferentes momentos. Hay momentos en que se hace la gestión del préstamo y se otorga en el directorio, en el caso de los multilaterales, y hay otro momento que son los desembolsos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una desesperada petición, nada más que no lo hacen en el discurso nacional, sino en el discurso internacional, de pedir ayuda. Muchas veces Nicaragua y el régimen actual tuvo la soberbia de salir de la cooperación internacional, de la cooperación europea. Casualmente yo estaba trabajando con fondos de Austria y de la Unión Europea, y muchos de ellos se fueron a Honduras antes de toda esta crisis. ¿Por qué? Porque realmente no se sintieron que se estaban administrando bien, y en el cambio de gobierno del 2007 se quiso intervenir más en la ejecución de parte del sector público. Entonces, cuando eso se da,
empezamos a tener ya una pérdida de una fuente muy importante, que son inclusive donaciones, no préstamos, y son también cooperación no reembolsable, que ayuda, y eso se fue perdiendo. Entonces, como bien ha dicho Rodrigo, los bancos multilaterales actúan de diferentes formas. En el Banco Mundial y en el BID hay directorios donde la presencia y el voto de los países europeos y Estados Unidos es fuerte. En el caso del BCE es menos, y ahí hay más flexibilidad porque son los gobiernos de Centroamérica y algunos otros socios externos. Pero llama la atención algo. En el último discurso, el presidente Ortega pidió que las potencias económicas mundiales se volcaran a dar una parte de esa liquidez que tienen a programas que no sean del campo militar, decía. Y ahí es donde las políticas públicas tienen incoherencia en nuestro país. Porque por un lado, en la exigencia de pedir apoyo de los países más desarrollados es incoherente con el uso de los recursos. El presupuesto general de la República está achicándose con la reforma, que lo vamos a tocar dentro de uno de los puntos siguientes, la reforma tributaria, pues dieron su impacto de captar impuestos en un cierto periodo, pero le quitó liquidez al sector empresarial. Ahora, veamos qué está pasando. El BCE realmente es el principal proveedor de recursos del régimen, y el BID ha pasado a un segundo nivel, y el Banco Mundial también, cuando siempre ha sido el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que está orientado a los países de América Latina. A diferencia del BCE, que solo está con un menor capital operativo para Centroamérica, y el Banco Mundial, que ya abarca todos los continentes. Entonces, ¿qué está pasando? Al haber las sanciones, porque han salido esos análisis de los derechos humanos, del Estado de Derecho, todo eso tiene dos impactos serios. Uno, las sanciones donde están los bancos grandes, que hay influencia de estos países que han sancionado políticamente al régimen actual, al Estado actual. Entonces, se endurecen. Y acordémonos algo, Rodrigo, la tasa de interés del BCE es mayor que la del BID y la del Banco Mundial. O sea, el periodo de gracia son préstamos más duros, menos blandos. O sea que vamos a tener que pagar más por ese préstamo del BCE. Sin embargo, esa es la tabla de salvación ahorita. De alguna manera, el BID, que aprobó 43 millones, creo que fueron, le puso 3 condiciones serias de verificación. Va a ser administrado por agencias internacionales, y va a ser incluyendo una agencia de Naciones Unidas que está encargada de administrar recursos, y el BCE ha dicho que para atender esto es para la pandemia y como un programa de respuesta rápida en salud pública para contener y controlar el COVID-19. O sea, que no es un préstamo que le va a dar recursos al gobierno para otras fines. Va a ser directamente fiscalizado y verificado para el tema de mitigar el efecto del COVID-19. Entonces, realmente ni siquiera va a ser ejecutado por el MINSA, sino por agencias internacionales con una fuerte supervisión. Eso manda un mensaje claro, ¿verdad? Y cuando llega un nuevo presidente que es de origen cubano, norteamericano ahora, y que ha sido un claro defensor de los procesos democráticos en los países y ha criticado seriamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues creo que hay menos perspectivas y posibilidades de obtener recursos blandos de largo plazo con periodos de gracia muy importantes. Yo veo por ahí que realmente estamos comprometidos con los recursos externos. O sea, no hay inversión extranjera, que es otra manera de atraer también para el desarrollo económico, en un clima donde no hay solución clara a la crisis política, y muchas veces los economistas no podemos separar solo, analizar variables macroeconómicas o del buen manejo que tuvo en algún momento el gobierno con el Banco Central en ese tema de macroeconomía, porque realmente el sector micro no está respondiendo, está bien afectado.
Entonces, en una economía donde realmente no hay recursos para desarrollo, para proyectos de infraestructura, para proyectos de largo plazo, que son lo que sostiene el crecimiento sostenible de un país, se va a poner difícil la cosa. Y no hay manera de cambiar eso mientras no cambie las políticas actuales del gobierno en todos los aspectos, en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. También hay gran duda sobre los datos. El principal dificultad que tenemos para hacer análisis es el acceso a la información. O sea, no hay datos, el Banco Central debería estar al día sacando sus encuestas y también en las diferentes organizaciones. Entonces, la falta de datos dificulta hacer un plan económico para el país, que es el otro punto que podríamos ver. Y además, los pronósticos, pues siempre estamos hablando que la economía va a decaer entre -6, -9 y hasta -3. ¿Por qué todas esas diferencias? Porque no hay datos que seamos verificables y creíbles. Lamentablemente, el Banco Central, que es la principal rector, debería estar produciendo esa información y poniéndola al alcance tanto de los medios de información como de los medios, como las organizaciones de investigación. Muchas gracias, don Eduardo, muchas gracias, Rodrigo. Y ahorita tocó un tema que son planes políticos, o plan económico. Yo sé que se dificulta, nos los acaba de decir don Eduardo, lograr crear un plan económico al tener una falta de información o al no tener acceso a esta información y a estos datos. Pero en estos términos, ¿cuáles serían los sectores económicos prioritarios a apoyar para levantar la economía del país? Sí, mira, eso depende un poco de cuáles sean los objetivos y los criterios que ocupes para pensar en qué significa levantar el país, ¿no? Si quieres emplear a más personas, el sector comercio es el sector que debería de ser más priorizado. Si quieres exponer menos a personas a temas de salud, como ya mencionamos, el sector agrícola es el que debería de ser priorizado. Si querés priorizar a aquellos que tengan en el contexto actual mundial mayor éxito o los que son más productivos, el sector salud y el sector de telecomunicaciones son los que van a estar creciendo un poco más. Y también que una nueva tendencia mundial es que si querés crear empleos verdes, que van a tener mucho financiamiento y mucho empuje mundial y mucha demanda, el sector agroforestal, la parte sustentable del sector agroforestal es donde te debería de estar concentrando. Entonces, depende mucho de cuál es tu objetivo y de las tendencias. Pues creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si vos no priorizás y si vos no estás entendiendo cómo está cambiando el mercado global, no solo por la pandemia, sino por cambios climáticos, por ejemplo, te puedes concentrar en un sector que vaya perdiendo demanda. Digamos, en el caso de Brasil, por dar un ejemplo, la Unión Europea, con su paquete de recuperación de la pandemia, ellos empezaron a condicionar que las exportaciones de ganado brasileñas fuesen más sostenibles. Y dado por los grandes incendios que estaban ocurriendo tanto en Amazonas como en el Pantanal, y hoy por hoy están en riesgo de ser, no prohibidas, pero limitadas a ese gran mercado que es el europeo para la carne brasileña. Entonces, son cosas que hay que considerar a la hora de tomar una decisión de qué sector va a priorizar. Muchas gracias, Eduardo. Y, perdón, muchas gracias, Rodrigo. También hablando un poco, tal vez la pregunta con don Eduardo lo podemos ver porque lo vimos ya, tal vez la respuesta de Rodrigo fue un poco más general o global, sí. Pero enfocándonos en Nicaragua, ¿verdad? Enfocándonos en Nicaragua también en que hemos venido con los últimos años, ¿verdad? Como habíamos dicho en la introducción, con un decrecimiento, con un alto porcentaje de exiliados. Para un plan de nación o un plan de gobierno o para un nuevo gobierno, como dijo don Eduardo, o sea, para poder recuperar la economía o poder estabilizar el país en un sistema económico, tenemos que salir del estado actual. Entonces,
¿cuáles podrían ser hablando en estos términos, cuáles podrían ser los sectores, analizando a Nicaragua en su situación actual y las problemáticas por las que estamos pasando? Mira, he tenido la oportunidad de vincularme a los procesos de las diferentes comisiones que estamos haciendo una propuesta técnica que se dará a conocer a mediados de octubre, creo, porque son más de 15 comisiones. Estamos trabajando y viendo primero cómo está el país. Hay que arrancar de cómo se recibe este país en el 2020 y 2021. Si se sigue la tendencia de caer la economía, de tasas negativas, de descontrol del COVID, eso afectará más todavía. Y con leyes y este tipo de iniciativas que desincentivan y alejan al inversionista, tanto nacional como extranjero, de invertir en un país donde hay mucha incertidumbre. Entonces, lo primero es conocer la situación por sector del país. Y como ya lo conocemos porque se ve, hay diferentes maneras de hacer encuestas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vos ves la cantidad de centros donde habían oficinas cerradas, eso te da un indicador que no ves abriendo nuevos. Cuando ves un montón nuevas empresas, nuevas oportunidades de generar economía formal. Cuando ves edificios que están desocupados, cuando ves cantidad de gente dedicada al sector informal en las calles, adultos inclusive, que están en edad productiva y están vendiendo en las calles, cuando ves una serie de niños en las calles, cuando ves realmente la cantidad de personas que no ha salido del país por varias razones, el problema del COVID, el problema de que los países que absorbían la migración más bien nos regresaron porque allá no hay trabajo, pero en cuanto se reactiven pueden ser de nuevo atractivos para el que no encuentra empleo en Nicaragua. Nosotros estamos analizando todo esto en base a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Social de Naciones Unidas. En eso, Nicaragua está inserta en esos objetivos y entonces en base a esos objetivos que son desde la parte humana, derechos humanos, la parte social, educación, salud, la parte de servicios básicos. Entonces, nos hemos constituido en diferentes especialistas, ¿verdad? Gente que es muy conocedora del tema del agua, gente que es muy conocedora del tema agropecuario, personas que por años han trabajado en infraestructura, y la verdad que es un trabajo muy serio, muy profundo y con una voluntad increíble, porque es un trabajo voluntario, realmente. No es un trabajo contratado a través de una agencia internacional, es realmente por Nicaragua, para Nicaragua y para los nicaragüenses. Entonces, ese plan económico debe responder principalmente a poner el desarrollo económico social sostenible, no centrar la economía, básicamente el crecimiento económico como el eje principal, sino el ser humano. Y esto significa educación, oportunidades de salud y significa una serie de sectores que hay que impulsar. Pero no se puede impulsar escuelas y salud si no tenés un sector productivo que vuelva a retomar su crecimiento. De acuerdo por darte un ejemplo, ¿verdad? En el tema de los sectores más afectados, para partir de un análisis, de un diagnóstico, nosotros podemos ver que inmediatamente vimos el sector construcción afectadísimo, no hubo más viviendas porque no hay tampoco préstamos hipotecarios y porque la demanda de la clase media, ingresos medios, que son los que compran esas casas, todo se paralizó. Entonces ahí tenés esto. Tenés el tema gastronómico, el tema de salud, de turismo, donde inclusive actualmente el retorno de los vuelos internacionales sufren unas restricciones que no permiten, como otros países, que normalicen su actividad. Y por ahí te vas al sector hotelero también, turismo, y te vas afectando a todos los trabajadores y empleados de servicio que están ahí. Entonces tenemos que priorizar en diferentes momentos una estrategia a 100 días o a 180 días, otra a 5 años y otra a 20 años. Más o menos esa es la línea de trabajo que tenemos y en ese sentido estamos priorizando el empleo productivo. Nosotros sabemos que la zona franca genera empleo, pero no un empleo que genera buenos ingresos
Y eso también no es productivo, es maquilas de muchas cosas que no son con alta experiencia en educación, ni profesionalismo, ni técnica. Entonces, necesitamos desarrollar un país con empleos productivos que mejore las condiciones del INSS, también del Seguro Social, al cual revisamos y tenemos otra situación, ¿verdad? La economía en general que estamos recibiendo, un país endeudado, estamos llegando, si no me equivoco, Rodrigo, a 11.000 millones de dólares de deuda, que era la que tuvimos cuando se renegoció con doña Violeta en la iniciativa de países altamente endeudados, las hípitas, ¿verdad? Entonces, casualmente, estamos heredando o vamos a heredar un país altamente endeudado, con compromisos serios, con una inestabilidad política y con una institucionalidad destruida. Entonces, el tema del sector institucional que se refiere a los poderes del Estado, a la independencia de los poderes del Estado, a la reestructuración de los temas de Corte Suprema, Judicial, todo esto y las instituciones que son no productivas, pero que son de garantía de seguridad ciudadana, eso también se tiene que revisar. Entonces, es una tarea impresionante. Yo siempre digo de que si a los políticos que están en diferentes bloques se dieran cuenta la gran tarea que viene, yo creo que no estarían pensando en las diferencias, sino en cómo van a hacer para resolver esto, porque los economistas lo que hacemos es hacer un panorama, ¿verdad? Un escenario con un pronóstico, pero los tomadores de decisiones son los que están a cargo de estos procesos políticos. Entonces, es muy importante ver que tenemos que desarrollar primero empleo. Hay una desesperación con las millones de nicaragüenses en México. El tema importante, fíjate, Rodrigo, que las remesas no se bajaron como se pensaba. Yo he conversado con Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, y me decía, mis pronósticos inclusive, los tuve que rectificar, porque estamos en 1.700 millones de dólares en remesas, que sigue siendo un pilar importante en la economía. Y esto también tiene que ver porque la reactivación de la economía en los países donde probablemente tuvieron problemas de rebrotes de COVID, pues generó empleo. Ya estamos viendo que Panamá resolvió con una política crediticia de cero interés, y ahí lo vamos a ver como una de las medidas que vamos a analizar en los próximos puntos, donde realmente actualmente no hay ninguna de esas políticas públicas que mitiguen esos impactos de la crisis, y por lo tanto tenemos un país con grandes déficits de fiscal, tributario, con una economía que se siente ahogándose y con pocas posibilidades de revertir la tendencia negativa. Por lo tanto, la prioridad debe ser detener el carro que se está yendo al abismo. Esa es una de las prioridades en el plan económico. O sea, tenemos que detener esto y además generar empleo y hacer un programa de mitigación y alivio a la población más vulnerable. Son tareas muy serias que se necesita el recurso y se va a necesitar de la cooperación internacional fuertemente de nuevo, de lo contrario es difícil poder resolver. Sí, claro, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Rodrigo. Y hablando de los sectores vulnerables y de la población en sí, ¿verdad? ¿No creen ustedes que se debería de considerar una política o programa específico para la reinserción educativa y laboral de la población exiliada? Ya que hablamos de más de 100.000 nicaragüenses exiliados. Sí, la respuesta a esta pregunta depende de dónde esté esa población. O si es una población que está en El Salvador, o está en Costa Rica, o está en España, hay diferentes formas pues, de poder apoyarle. En el pasado, digamos, en el caso de El Salvador, se negoció un acuerdo con el gobierno salvadoreño para emitir permisos de trabajo temporales. Y creo que en este sentido existiría la posibilidad o la apertura para hacer ese tipo tomar ese tipo de medidas, ¿no? Si son personas que estuvieron fuera, exiliadas y decidieron regresar al país después de pasar a una transición, ¿no? Como dice Eduardo, difícilmente vamos a lograr hacer cosas si seguimos como estamos ahorita.
Hay dos leyes de empleo, sobre todo para los jóvenes que están trabadas en la Asamblea desde hace años, que pueden ser una buena salida para promover la contratación de jóvenes. Una de ellas es la ley de mi primer empleo, que busca cómo subsidiar a las empresas que contraten a aquellas personas que están egresando de algunas universidades con cierta edad, con ciertos títulos. Y la otra es la ley de pasantía, que aquellas personas que estén estudiando o cursando algún curso, valga la redundancia, puedan trabajar, puedan acumular experiencia para que una vez egresen de su maestría, posgrado, etcétera, ya tengan la experiencia que muchas veces las empresas piden para poder insertarse y hacer esa transición de escuela a trabajo mucho más rápida. Pero realmente, más allá de eso, lo veo muy complicado porque las personas que están en el exilio obviamente no están dentro de la frontera o dentro del control, y va a depender mucho de la ayuda que le puedan dar la diáspora en estos diferentes países. Mira, en primer, como estaba diciendo Rodrigo, la composición del exilio es muy diferente en diferentes países, y esto tiene que ver mucho con el tipo de calificación, de nivel de estudios que tienen, ¿verdad? Recordemos que gran parte de la migración hacia los países del sur, Costa Rica y Panamá, es a servicios. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, en el caso de Costa Rica, es muy importante ese porcentaje. Y también eso se venía dando desde antes de 2018 y se aumentó, se incrementó con la cantidad de exiliados por razones políticas y después por razones económicas que se aumentó. Entonces, yo sí creo que deberíamos de tener una política, pero es saber con qué recursos vamos a atender. Y el tema ahí es con cuánto tenemos para los próximos 5 años, pero sí, pues hay la necesidad primero de hacer un cambio de timón, un cambio fuerte de timón, no se puede seguir en la dirección que vamos. Y también es necesario trabajar el tema de la educación, ¿verdad? Casualmente, como yo provengo de las universidades, me tocó ser miembro de la Comisión de Educación Superior para la propuesta técnica, y viendo esto nos reunimos con los jóvenes de la CULS y con otros también, y les escuchamos cuál es su agenda universitaria, para darte una idea. Y la verdad que ellos están preocupados, como dice Rodrigo, por esa oportunidad de la ley de primer empleo. Es totalmente válido, lo ponen en sus prioridades. Y por otro lado, también hay un efecto, ¿verdad?, con la cuarta revolución industrial, donde cambia la manera de trabajar, ¿verdad? Es muy importante hoy por hoy en el tema de universidades y de técnicos, las habilidades blandas, que son aquellas que las empresas demandan, no solo porque tiene un título, sino que cómo trabaja en equipo, cómo se comunica, qué factor produce que le agregue valor a la empresa. Entonces, hay diferentes maneras de atenderlo. Lo que sí necesitamos es levantar la economía del país para poder atender esas demandas. Y ahí tenemos un gran reto, ¿verdad?, porque tenemos un tema que se llama la autonomía universitaria, el respeto a la reincorporación de todos aquellos jóvenes que les cancelaron su histórico escolar, universitario de estudio o escolar, realmente, que les cancelaron el acceso a las universidades, pero la autonomía universitaria también tiene que ver con el libre pensamiento, con la cátedra, libre cátedra, con los concursos para contratar profesores, con la calidad y la excelencia académica. Tiene que ver mucho con una transformación de un país. Yo quiero comentarte algo brevemente. Costa Rica pasó a ser de maquilas de tejido a ahora ser maquiladores de chips. Y ha pasado a un nivel de ser una oferta de ingenieros y de técnicos, porque ellos han invertido muchísimos recursos de los presupuestos en la formación de técnicos de esa área. Nosotros estamos en un nivel muy atrasado y lo que tenemos son zonas francas donde lo que te vienen es por el salario bajo y por las exoneraciones que les dan.
Y ese es un tema que hay que revisar también, porque hay que ver cuánto es el impacto, cuánto perdemos de generar, qué cantidad de empleo se genera, qué tipo de empleo se genera, porque ese problema del desempleo en los jóvenes es grave también. Un profesional que sale, un técnico que sale, que no encuentra trabajo. Muchas gracias. Y hablando de recaudación, ¿verdad? Que acaba de decir la palabra, quisiéramos pasar a esa parte. Yo quisiera la opinión de ustedes sobre qué significaría impulsar una reforma fiscal en Nicaragua. Y sobre todo también saber si saben de ejemplos de reforma fiscal en otros países que hayan sido exitosos y que podamos retomar. Sí, estos son temas que Eduardo ha tocado en diferentes momentos. Yo creo que una reforma tributaria no puede realizarse sin primero recuperar el empleo, porque si no, o ahogás el empleo o lo empujás a la informalidad. Y sin empleo, sin ganancias, sin crecimiento, no va a tener una recaudación. Segundo, no se puede impulsar una reforma fiscal sin antes haber realizado una reforma a la seguridad social, porque una parte creciente de lo que recaudé se va a ir a cubrir un déficit creciente en la seguridad social y va a terminar quedando igual. Y tercero, que creo que es sobre todo lo que dijo Eduardo en esa última parte, que es revisar las exoneraciones en el país. En el caso del IVA, entiendo yo, según el FMI, ascienden a alrededor de 2.8% del PIB. Y esto es una cantidad bastante considerable si tenemos en cuenta el que es déficit fiscal en Nicaragua anda rondando casi el doble, alrededor de 4%, 5% del PIB. Además, también entiendo que según estimaciones del FMI, la mitad de las exoneraciones en Nicaragua están destinadas al primer y al segundo puesto de los deciles de consumo más ricos en Nicaragua. Entonces, nos toca revisar por qué muchas de las exoneraciones están yendo a aquellos que ganan más y enfocarnos en, si vamos a promover exoneraciones, que sean en la canasta básica de aquellos que ganan menos, ¿no? En términos de ejemplo, no sé si usaría la palabra exitoso, pero que son relativamente buenos ejemplos, porque en cualquier reforma fiscal tributaria va a tener perdedores y va a haber bastante capital político del gobierno que llegue y de sus legisladores, ¿no? Entonces, pero yo tengo dos ejemplos que son para mí los que han manejado muy bien estos temas en los últimos años, que son el caso de Brasil y Costa Rica. Y no voy a entrar a los detalles de cada uno, sino tal vez tocar un poco cuáles han sido los elementos más importantes que estos han tenido. Primero, en la parte del gasto, han implementado lo que le llaman techos de gasto público o reglas fiscales, que es no permitir que se gaste más allá de algún crecimiento en términos del PIB o de generación de empleo o de crecimiento de tu misma deuda, sino que se limite, ¿no? Cuánto un gobierno puede gastar según indicadores de crecimiento de deuda. Lo segundo que hicieron fue tratar de balancear el gasto en la función pública. En el caso de Costa Rica, sobre todo, y también de Brasil, muchos de los trabajadores del sector público ganan bastante parecido al sector privado, y el sector público en general es un sector menos productivo. Entonces, estás casi que castigando al sector privado. Entonces, lo que hicieron en el caso de Costa Rica, por ejemplo, fue limitar un poco los ajustes en las anualidades a el desempeño de sus trabajadores para promover más la productividad laboral y para que compitiesen un poco menos con el sector productivo. En términos de impuestos, dos grandes rasgos y tal vez un tercero que se han visto en estos dos países y en otros países también ha sido el impuesto sobre las ganancias capitales. Últimamente se ha venido hablando, sobre todo ahora con la pandemia, de un impuesto a las transferencias financieras internacionales,
Y en el caso de Costa Rica se añadieron, por ejemplo, 2 tarifas adicionales de impuesto laboral a personas que ganaban arriba de ciertos montos, ¿no? Creo que fueron una tarifa de alrededor de 20 y 25% a personas que ganaban arriba de un cierto monto, pues, para que al final de cuentas los que ganen más paguen más de impuestos, pues como cualquier impuesto progresivo. Y no como sucede en muchos países, que hay impuestos regresivos, que los que ganan menos terminan pagando más. Es muy interesante lo que estaba explicando, Rodrigo, porque la recaudación en Nicaragua, todo el que paga IVA, gane más o gane menos, tiene que pagar el 15% de IVA. Eso es una carga muy pesada, y otros están exonerados. Yo voy a hablar desde el término de ciudadano, más que como economista. La cultura del pago de impuestos es muy poca en nuestro país. Y es porque realmente desconfiamos del uso de nuestros impuestos, primero. Y segundo, porque hay un alto grado de corrupción. Entonces, esa cultura es, si no me puedes cobrar esto, lo voy a capear. Además, como hay un alto grado de corrupción, hay sectores que se benefician, y lo podemos ver ahí en los tramos del mercado oriental, donde hay grandes consorcios de importaciones, y todos los que demás han dicho, eso no pagan impuestos. Entonces, cuando uno ve que unos pagan y otros no pagan, cuando el uso de los recursos, que son la generación de todo el bienestar de una sociedad, porque los impuestos deben ser para usarse en beneficio del desarrollo social y económico de un país, e institucional también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la reforma de ley de concertación tributaria hay que revertirla. Esta del 2019 produjo realmente una baja en la productividad, en la competitividad, y realmente encareció desde las botas de hule y el machete hasta los insumos agrícolas, en un afán de recaudar tributos, ¿verdad? Entonces, eso no tiene razón de ser. Más bien tenemos que incentivar al sector agrícola, al sector producción, y castigar, no, sino que pague más el sector bancario, el gran capital, etc. Pero cuando nosotros vemos que hay dificultad en convencer que la gente pague sus impuestos, es porque sienten que no los están usando bien. Y cuando las cargas son mal distribuidas y realmente son regresivas, como decía Rodrigo, realmente esto hace que no haya una economía que se beneficie con esa reforma. Porque el Estado realmente es un Estado facilitador, no un Estado castigador, ni un Estado que premia a uno, perdona a otro y juega con la política tributaria de manera caprichosa. El Estado debe ser las reglas para todos iguales y reglas claras. Pero si hay la discreción en la política de recaudación, de exonerar a algunos, a otros no, del favoritismo a las empresas que están en los anillos de poder, a aquellas situaciones, esa corrupción hace de que las reformas no sean exitosas. Veamos un ejemplo, el tabaco, ¿verdad? La Tobacco British, la compañía, dijo, no puedo competir por tantos impuestos que le han cargado al tabaco, conste, porque yo soy de los que digo que no hay que fumar, ¿verdad? Por bien de la salud. Pero el licor y el tabaco es una de las industrias fiscales más fuertes. Pero ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente ves el cigarro que entra por Honduras o que quiere entrar por Honduras. O sea, cuando tenés una ley de concertación tributaria que es violentada por los que deberían de fiscalizarla, y ahí entramos al tema de corrupción, la economía no funciona, porque el Estado es un Estado facilitador que da recursos donde hace falta, toma recursos de los que tienen más y hace un equilibrio en el buen uso, y esas son las políticas públicas. Pero cuando esas políticas públicas más bien benefician a un sector, no son transparentes ni son elaboradas en consulta con los sectores que son los afectados, entonces el país tiene un choque con cualquier reforma. Por eso podemos ver de que realmente es necesario promover hacer una contrarreforma, lo que he escuchado principalmente de los sectores, cuando he conversado con ellos. Realmente es necesario hacer una revisión de las exoneraciones y hacer una revisión de que quienes están cargando con ese peso tributario.
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Eduardo. Y ya para ir finalizando, me gustaría saber qué áreas o sectores de la población deberían de incluir una política de protección social. Sí, si me preguntas de una, yo creería que para focalizar bien cuáles serían las áreas, yo lo haría en los asentamientos, que es donde vienen la gran mayoría de personas que trabajan en el sector informal, que ha sido el sector que más ha sido afectado, ¿no? En términos laborales y también de salud por la pandemia. Sin embargo, yo creo que esto hay que hacerlo de forma un poco más ordenada. En el caso de Chile, que ha sido el país que tiene uno de los mejores sistemas de protección social y que lo ha venido reformando ya por años, ellos lo hicieron muy bien partiendo de la premisa de que vos no podés realizar una intervención si no conoces a la persona a quien está interviniendo, como un doctor que tiene que entender el histórico, los síntomas, cuáles son las enfermedades crónicas que padece, daños colaterales que pueda sufrir de la intervención. Entonces, lo que ellos hicieron en Chile fueron tres cosas que para mí me parecen muy interesantes. Primero, caracterizaron a los grupos más vulnerables, tomando en consideración la pobreza multidimensional. Y también hicieron consultas con la sociedad civil, que las sociedades civiles son de las organizaciones que más interactúan, ¿no? con los sectores más vulnerables. Entonces, primero caracterizaron cómo eran las personas más vulnerables, después las dimensionaron y dijeron a través de encuestas, registros y otras fuentes dónde están y cuántas son, ¿no? Para saber cómo poder intervenir. Y en un tercer momento hicieron un proceso de validación, y de priorización. Y crearon alrededor de 18 grupos vulnerables, para darte un par de ejemplos: víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios, personas que viven en campamentos, jóvenes entre cierto rango de edad que no estudian ni trabajan, personas en situación de calle, pueblos indígenas. Y a raíz de eso crearon alrededor de 15 mesas con ministerios y organizaciones de sociedad civil, donde empezaron a discutir cuáles iban a ser los tipos de intervención en respondiendo a la protección social para este tipo de sectores, ¿no? Y esto le ha dado bastante resultado porque ha sido bien focalizado para no tener una sola intervención cuando el perfil de los grupos vulnerables varía muchísimo dependiendo de dónde estén, el número de familias donde estén, si tienen algún empleo, si son personas, mujeres que están encargadas de su hogar, cuántos niños tienen dentro del hogar, etc. Pero el caso de Nicaragua, nosotros creo que estamos muy lejos, pero hay que empezar a pensar un poco cómo creamos una especie de registro que por lo menos nos empiece a dar una idea de quiénes son estas personas y dónde están y cuál es la dimensión que tienen. Así es, muy correcto. Hay que dimensionar y focalizar estos sectores. Fíjense que es bien importante eso que nos pregunta sobre políticas a los sectores, políticas de apoyo, de protección social. Yo recuerdo haber visto en algún momento una serie de propuestas, pues, cuando nació el COVID también, para verlo desde ese punto de vista. Vimos que habían medidas inmediatas, que era la parte de salud pública, de máscaras, distanciamiento, teletrabajo, etc. Pero las de protección social vi muy pocas, casi todas estaban enfocadas al tema económico y al tema de producción, de distancia, etc. Es urgente, y yo lo he dicho en varias entrevistas que he tenido la oportunidad de expresarme, de que uno puede tomar medidas de control y mitigación o reducción de la pandemia del coronavirus si hay un desabastecimiento del agua. Si le decía a la gente que se tiene que lavar las manos, no le puede cortar el agua. Tienes que hacer un plan de servicios básicos, porque eso es fundamental para el control del contagio del coronavirus. Y por otro lado, si querés fomentar que la gente se quede trabajando desde la casa o que esté aislado, no le puedes cortar la energía eléctrica. Tienes que hacer unas tarifas y una moratoria. O sea, son dos elementos básicos que está en manos de un gobierno hacerlo,
porque son temporales. Ahora, a mí me gusta hablar entre la protección social es diferente al asistencialismo prebendario y morboso, que es aquella protección engañosa de una lámina de zinc o de un animalito o de esto que lo que te hace es una dependencia enorme y no los hace desarrollar y crear sus propias capacidades que las tienen. Porque realmente hay que asegurarle a la población en épocas de crisis que tenga los servicios, no que deje de pagar, sino que administre mejor sus recursos, pero dándole una moratoria porque lo tenés en el tiempo. Pero hay que crear un fondo. Miren, yo he visto 2 países cercanos que hicieron una medida sorprendente. Escuché al presidente Bukele cuando lanzó sus paquetes de ayuda a una gran cantidad de personas para garantizarles el alimento básico, la canasta básica. Porque si los tenés sin trabajo, desempleados y además confinados, es muy difícil que puedan generar ingresos. Entonces, garantizarle a un fondo de emergencia para aliviar el impacto económico en la crisis de la población más afectada. Entre ellos, inclusive, siempre he pedido yo en Nicaragua que hubiesen unas líneas de crédito para los nuevos emprendedores, micro y pequeños negocios. Y otra cosa es garantizarle alimentos y víveres para el sector informal. Vean, cuánta gente, yo hice una encuesta en la calle y me decían los vendedores de anteojos y los vendedores que están ahí en la carretera Masaya, que yo paso frecuentemente, que no logran vender, no logran comer, o sea, no logran subsistir. Es un grado inhumano haberlos dejado a esos grupos vulnerables. Y ahí tiene que entrar la población extremadamente pobre, la población discapacitada, los ciudadanos de la tercera edad, entre otros, que hay que protegerlos, ¿verdad? Porque realmente son los más vulnerables. Entonces, pero aparte de eso, la mejor inversión es la educación y la salud. O sea, una persona educada puede ir adquiriendo habilidades, oportunidades mejores de trabajo, sabe administrar mejor sus recursos, sabe manejar los programas de prevención en salud básica y sabe superar la crisis. Pero a mí me tocó vivir en Brasil y es increíble en Sao Paulo las favelas, los barrios marginales. O sea, vos no te puedes imaginar una metrópoli en Río de Janeiro o en Sao Paulo y un cordón de miseria que no ha sido superado con toda la riqueza de Brasil y así encontrás en otros países. Sin embargo, encontrás en otros países como Uruguay, donde supieron manejar bien, tienen un desarrollo de educación muy alto, tienen un gobierno con mucha transparencia, en Paraguay recientemente también. Entonces en Costa Rica hay mucha rendición de cuentas y ahí puedes ver cómo se usan los recursos de una manera más efectiva. La protección social tiene que manejarse los recursos y tiene que haber unas políticas muy focalizadas hacia qué estás atendiendo, porque no le puedes solucionar a 2 millones de personas en pobreza y tenés que generar empleo. Entonces, por ahí yo te comentaría que es importante lo que decía Rodrigo en la experiencia de Chile, realmente focalizar y atender a través de los organismos no gubernamentales que también gozan de cooperación internacional y de otros ONG internacionales para lograr directamente proteger de mejor forma a los más vulnerables. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Eduardo, por toda esta información, por aclarar un poco y saber más o menos cuáles podrían ser o cuáles deberían de ser los ejes y enfoques para la recuperación del país, tomando en cuenta el estado actual en el que estamos, no solo el 2020, sino que 2018, 2019 y sobre todo 2021 en adelante. Y bueno, agradecerles nuevamente por estar con nosotros y seguiremos hablando de distintos temas en programas futuros. Le agradecemos a cada una de las personas que están con nosotros, sintonizándonos, y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo, por haber compartido también con ustedes esta oportunidad de intercambiar ideas y conocimientos. Igualmente, Eduardo, un gusto siempre. Sí.